Hola, ¿cómo están? Las 10:31 en toda la República Argentina. Así estás viendo la ciudad tras el temporal. La información más completa con las imágenes, muchas de ellas dramáticas, por cierto, las vas a tener aquí a lo largo de esta hora y media en los principales puntos de referencia. Vamos a hacer un recorrido por la capital federal, el Gran Buenos Aires, con epicentro, por supuesto, en la castigada Bahía Blanca. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno para ayudar a esta ciudad que lamentablemente encontró en su comunidad repentinamente 13 víctimas fatales? En estos momentos hay miles de usuarios que todavía están sin luz, calles cortadas por árboles caídos, muchas veces caminos que habitualmente uno toma por costumbre que se ven cortados precisamente por la cantidad de árboles que hay en calles y avenidas. Algunos trenes que están suspendidos. Estas son algunas de las consecuencias del temporal que azotó este fin de semana parte de la República Argentina, fundamentalmente la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Vamos a comenzar a hablar en minutos nada más con Mimí para que nos dé un panorama respecto de qué es lo que está pasando ahora y lo que se viene. ¿Por qué decimos esto? Porque ante este escenario hay que recordar que el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha decretado el estado de emergencia en todo el territorio provincial. Atención con esto y por supuesto duelo para las próximas 72 horas a partir de lo que ocurrió en Bahía Blanca. Vamos a conectarnos ya con Guillermo Murphy. Una de las zonas más castigadas, la zona del barrio Santa Rita. Guillermo, ¿cómo te va? Buen día, comenzamos con tu recorrido. Hola, Guille. Calle Campana al 1100, aquí, como vos dijiste, en Villa Santa Rita. Vos mirá lo que es esto, un plátano centenario. Nos decía aquí la gente de control urbano, ¿no? De la parte de árboles de la ciudad de Buenos Aires, más de 120 años este plátano. Vos fijate la fuerza del viento, cayó sobre esta casa, acá funciona un taller, pero arrancó literalmente toda la vereda, Guille. Se está trabajando incansablemente los operarios. Vos fijate que el gobierno de la ciudad tuvo que mandar una pluma para trabajar en altura. Los operarios están cortando, digamos, lo que es la copa del árbol, para luego sí dedicarse a lo que es el tronco y todo lo que es la vereda. Vos mirá cómo están tirando, impresionante. Van trasladando lo que es la copa de este árbol hacia la casa de al lado y luego hacia la vereda para, obviamente, tratar de despejar lo que es esta situación que es realmente terrible, porque no solamente acá, Guille, cuando veníamos para acá, en las inmediaciones del barrio, hay, no de este tenor, ¿no? Obviamente, esto es impactante, esta imagen, porque destruyó totalmente lo que es esta vivienda. Funcionaba un taller aquí en este lugar, hasta hace unos instantes estaba el dueño, porque obviamente se encontraba con... Ahí está, mirá, lo voy a llamar, Guille. Acércate, por favor. A ver. Ahí está. Bueno, a ver, señora, bueno, realmente impactante lo que pasó acá en el barrio, ¿no? Sí, la verdad que esto, pobre muchacho, es horrible, porque le vienen pasando cosas complicadas, pero ya esto lo mató. ¿Cómo fue esto, señora? Pero para ustedes, ¿escucharon? No, porque esto pasó durante el calculo que la madrugada del sábado, nosotros trabajamos acá, así que no lo vi hoy cuando llegué. No, cuando llegaron nos encontramos con este panorama espantoso para este muchacho que viene complicadísimo. Encima con las situaciones, cada día la pelea todos los días, para este muchacho lo mató. Calculo que lo mató. Horrible. Espantoso. Bueno, Guille, acá obviamente está toda la gente conmocionada por lo que ocurrió. Vos fijate cómo tienen que salir de la casa de al lado. Ahí está todo cortado. Calle Campana, reitero, estamos al 1100, está totalmente cortada. Hay, mirá esa casa, por ejemplo, en la vereda, una cinta por seguridad, porque están trabajando de casa en casa, de 1145 al 1153, pasando
las ramas para luego tirarlas acá en la vereda. Guille, quería consultarte cuánto tiempo estuvieron sin luz, porque ese también fue otro problema. Se quedaban sin luz y tenían que quedarse en sus casas por una cuestión de seguridad. Exactamente, Angie. Bueno, te cuento que ha vuelto la luz porque aquí en los lugares, en las casas vecinas, vemos que hay suministro eléctrico aquí en esta zona, pero por supuesto que acá hubo que cortar la luz porque vemos que también este árbol ha arrastrado cables y por supuesto que lo que es la vereda. Ahora vamos a dialogar con otro de los vecinos que es de... ¿Vivís al lado de...? Sí, buen día, sí. Bueno, contame, ¿cómo fue? Yo la verdad no escuché nada. No, me enteré porque un vecino me llamó a ver si tenía el teléfono del mecánico para ver si le podía avisar. Pero bueno, ya le habían avisado. No escuché ruido, no escuché nada. Y bueno, el árbol estaba muy desproporcionado en la altura. El tronco era muy ancho, los troncos en altura. O sea, tenía más altura y troncos anchos que la parte del tronco de la parte de abajo. Claro, mucha copa, ¿no? No tenía, porque la copa es redonda, entonces este era bien para arriba. Y con troncos gruesos estaba desproporcionado. Claro, donde sopló este viento. Cuando sopla el viento, mueve la parte de arriba, que era mayor que la de abajo, y bueno, Sí. lo arrancó. Sí, Guille. No, ya vamos a volver en un rato. Hay que decir que no es habitual, obviamente. Mimi nos va a explicar por qué se dio esta severa tormenta que alcanzó en algunos lugares vientos de 140 kilómetros por hora. Y la pregunta es, ¿se puede volver a repetir en las próximas horas, en los próximos días? Hay que hacer una revisión exhaustiva de todos los árboles que hay en Capital Federal, en el Gran Buenos Aires. Bueno, de eso vamos a hablar también y, por supuesto, de la gente que lamentablemente murió a partir de este fortísimo temporal. Vamos a hacer la pausa, son las 10:38 y en instantes con toda la información de lo que está pasando ahora. Aquí estamos para contarte toda la información política, lo que está aconteciendo en estos momentos de último momento, siendo las 10:45. A ver, una reunión en la Casa de Gobierno que comenzó a las 8:30 con la presencia del presidente Javier Milei, la secretaria general de la presidencia Karina Milei, está Guillermo Francos, está la mayoría de los ministros. Hay dos temas sobre los que se está trabajando más allá de lo que está aconteciendo ahora en Bahía Blanca y la ayuda para todos aquellos que han sufrido este fortísimo temporal. Uno de ellos, lo que iba o va a hacer la presentación del plan de Patricia Bullrich en Rosario. ¿Irá o no a la provincia de Santa Fe? Ahora te lo vamos a contar. Y un enviado, Lucio, del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la ayuda que supuestamente espera Javier Milei para comenzar a salir adelante después de las duras medidas que dicen van a tener que aguantar los argentinos durante los primeros 6 meses. ¿Cómo te va, Lucio? Buen día. Hola, Guille, buen día. Jay Shanbaugh, en realidad es un funcionario de los Estados Unidos de Norteamérica. Es muy lindo, muy elegante el lenguaje diplomático. Dice, es el encargado de restaurar las relaciones de Milei y Caputo con el fondo. En realidad Milei no tiene nada que restaurar, no ha gobernado, pero sí el Fondo Monetario Internacional tiene un muy mal recuerdo de Luis Toto Caputo porque le hizo un desembolso cuando era ministro de Economía de la Argentina. No, ministro de Economía no, cuando era presidente del Banco Central. Sí. Y le dijo, no uses esta plata para intervenir en el mercado del dólar. Usó esa plata y en 100 días, que fue lo que duró su presidencia en el Banco Central, se fumó 15.000 millones de dólares. Entonces, viene Jay Shanbaugh para, de alguna manera, destrabar la relación con el fondo. Bien, ese es uno de los temas. El otro, decía yo, Javier, esta presencia que iba a tener Patricia Bullrich en la provincia de Santa Fe en virtud de lo que iba a ser la presentación de un plan muy importante de lucha contra el narcotráfico, de la inseguridad en general, pero de la lucha contra el narcotráfico. Tal cual, está previsto para las 11 de la mañana, por lo menos de acuerdo al cronograma que había hasta el fin de semana, más allá de lo sucedido en Bahía Blanca, el desembarco nuevamente del Ministerio de Seguridad de la Nación, en este caso con Patricia Bullrich, en contacto con Puyaro, el gobernador de la provincia de Santa Fe, en donde iban a tener un contacto para tratar de analizar la situación después de la cantidad de allanamientos además que se hicieron en las cárceles. Ya separaron a por lo menos
13 caponarcos de los pesados, incluyendo a Cantero, en distintas celdas, de seguridad extrema. Eso es un paso. Ahora el otro paso tiene que ser, obviamente, sobre el territorio. Vamos a Lucía Baldi, que está allí en Casa de Gobierno. Lucía, ¿cómo te va? Buen día. Así es, Guillermo, muy buenos días. Y un poco con lo que comentaban ustedes, una reunión que comenzó a las 8:35 de la mañana aquí en Casa Rosada, en el Salón Eva Perón. Empezó 8:35, a las 8 bien puntual llegó Javier Milei para tener esta sexta reunión de gabinete en la Casa Rosada. 8:35 llegó el último ministro, que es Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura. Estuvieron todos los ministros presentes, se sumó la vicepresidente Victoria Villarruel, también Karina Milei en un día muy pero muy lluvioso y por supuesto Manuel Adorni, que es vocero presidencial, que en minutos nada más, alrededor de las 11 de la mañana, va a estar dando la conferencia de prensa comentando un poco lo que se conversó en esta reunión de gabinete. Un poco lo que ustedes mencionaban desde el piso, se sumó también un poco el debate que tiene que ver con el DNU vinculado a la medida que tiene que ver justamente con la desregulación de la economía y también al comienzo de las sesiones extraordinarias para mandar y aprobar un paquete de leyes que también conversaron el día de hoy en la reunión de gabinete. Esas dos fueron los ejes principales que se debatieron y, por supuesto, la crisis de emergencia que está sucediendo en algunas zonas después del temporal del domingo por la madrugada. Tengamos en cuenta que ayer viajó Javier Milei justamente con Petri y también la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la ciudad de Bahía Blanca, ¿no? Para un comité de emergencia, así que estuvieron conversando sobre ese tema también. Una semana de muchas medidas y muchas definiciones y anuncios, porque el día de mañana también Javier Milei se va a reunir aquí con los gobernadores de las distintas provincias por el tema de la retención de ganancias a los sueldos, que eso también sigue en debate. Y el miércoles tenemos presente que se va a llevar a cabo el día 20, justamente como te decía, un piquete de las organizaciones sociales y se va a poner a prueba la medida de este protocolo antipiquetes que comenzaba a comentar la ministra Patricia Bullrich la semana pasada. Así que por ahora tenemos esa información y estamos a la espera de la conferencia de prensa a manos del vocero presidencial Manuel Adorni para saber qué se conversó aquí hace minutos nada más en la Casa de Gobierno. Bien, Lucía, nos quedamos a la expectativa. Hasta luego. Siendo las 10:50, vamos a tomar contacto ya con Gustavo Marangoni para hacer el análisis de lo que ha sido la primera semana de gobierno de Javier Milei y cómo está comenzando a partir de su presencia allí en Bahía Blanca. ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día. Gracias por estar con nosotros. Hola, Guille. Gracias a vos y a todos ahí por la comunicación. Bueno, en principio me gustaría hablar de lo trágico que aconteció en Bahía Blanca y otros lugares, hay que decirlo, de Capital, de la provincia de Buenos Aires, pero con una frase de Milei que a ver si la podemos desgranar entre todos. Dijo: estoy confiado en que ustedes van a lograr resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes. A ver, ¿qué hubiese esperado uno? No hay plata, no, que va a haber recursos para sacar adelante a Bahía Blanca, pero ¿cómo hay que interpretar esto, Gustavo? Mira, Guille, habrá que ver si después en esa misma declaración o en otras él complementó el mensaje. Eso yo no lo sé. Pero lo que es claro que en toda oportunidad él está planteando el mensaje de austeridad. No hay plata, hay que arreglarse con lo que está. Es como el leitmotiv de su gestión. Y uno diría, bueno, pero la tragedia tiene que llevar a reconsiderar determinados postulados, ¿no? Sin embargo, insisto, haciendo la salvedad de que a lo mejor en otro contexto pudo haber agregado algo más o que el Estado Nacional finalmente vuelque recursos, yo no lo sé, no quiere decir que eso no exista, pero digo, independientemente de que lleguen los recursos, no siempre la idea está en el contexto de escasez, en la falta de recursos, en lo terminal de la crisis y las tragedias. En este caso la que tocó vivir fundamentalmente a Bahía Blanca, pero que también se extendió a otras partes del país, no dejan de ser contextos interpretables políticamente. Porque si el presidente iba o no iba, si estaba con el gobernador de la provincia de Buenos Aires o no estaba, si se vestía de tal o cual manera, cada gesto, cada actitud, cada omisión o cada presencia es interpretada políticamente. Viste que a veces se dice, no, este tema no hay que interpretarlo políticamente, no hay que hacer política con esto otro.
con todo se hace política porque los ojos de los observadores Exactamente. de alguna manera llevan a que se haga. Además, Gustavo, la gente que estaba esperando que se dijera que iba a haber una partida presupuestaria, algo por fuera, porque estas cosas, a ver, no es que están en la agenda, estas cuestiones ocurren, lamentablemente son inesperadas, son severas, son mortales. Y del otro lado, sobre todo la gente que hoy está llorando a sus víctimas, a sus familiares, que dice, bueno, por lo menos decime cómo vamos a reconstruir todo esto sin que seamos nosotros mismos con nuestros recursos. Por eso te preguntaba, ¿cuál es la interpretación en un contexto donde la frase de cabecera pareciera ser que sigue siendo no hay plata? Es un gran punto el que tocas, Guillermo, porque creo que trasciende Bahía Blanca. Seguro. En realidad, si me permitís interpretarte, que no es mi intención, pero es, bueno, ¿cuál va a ser el grado de rigidez o de flexibilidad Exacto. que va a tener el presidente frente a los imprevistos, sean de naturaleza climática o de cualquier otra naturaleza? Vos, yo, todos los que están en el piso ahora, desarrollamos nuestro plan, nuestro itinerario, decimos, voy a hacer tal cosa. Ahora de repente me voy de vacaciones en enero, si puedo. De repente surge algo, un inconveniente familiar, un problema de salud. ¿Qué hace? No, nos vamos igual, porque yo dije que me iba a ir de vacaciones. Ahora, O Gustavo, reconsiderás. lo que estás, Angie Balbiani, lo que estás planteando tiene que ver con una reeducación. Digo, porque climatológicamente nos pasó a todos el fin de semana, pero creo que tenemos que reeducarnos no solamente en eso, sino en el exceso de gasto en cosas que a lo mejor no hacen falta, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, Angie, volvemos a la cuestión. La matriz de esta gestión es marcar que la situación solo permite la austeridad o el sacrificio. Después discutimos cómo se reparte el sacrificio, cómo se reparte la austeridad. Pero esa es la bandera. Entonces, y frente ahí como un tema de inflexibilidad. En esto no vamos a transigir. Acá hay motosierra, acá hay recorte en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque lo que evidentemente se propone el gobierno es transmitir ese mensaje. La pregunta es, insisto, trascendiendo la tragedia de Bahía, la pregunta es, esa fortaleza, esa convicción, ¿se va a mantener, como se dice habitualmente, contra viento y marea? Porque, y me gustó el término que utilizás, porque nos tenemos que reeducar como sociedad. Entonces, mirá, esto es disciplina. Y sí, si vos te sometiste a una dieta y cada vez que tenés una tentación vas a ceder a ella, no te sometiste a una dieta. Claro. Gustavo, Lucio, buen día. Te aporto... Hola, Lucio, buen día. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Te aporto algún dato comparativo. El año pasado que hubo inundaciones en La Plata, me dicen qué cámara estoy, así no me vuelvo loco. Ahí, mira, ahí está. Ahí está. Inundaciones. Ahí, Lucio, ahí. Ahí, inundaciones en La Plata. El aporte fue 2.400 millones, fue 2.400 millones de pesos para el cinturón frutihortícola. Y en general lo que se ha hecho en los distintos gobiernos en los últimos años, creo que en el de Macri también, es que por lo menos los productores o los comerciantes afectados dejaban de pagar impuestos durante una cierta cantidad de tiempo. Digo, en este caso ni siquiera se ofreció eso. Acá sumo también que quizá vale que también se da ayuda asistencial. Por ejemplo, en general, cuando suele ocurrir este tipo de hecho de inundaciones, se duplican asignación universal por hijo, quizá tarjeta alimentar, pero más que nada se focaliza en todo lo que tiene que ver con asignaciones mensuales. Por ahí la pregunta para Gustavo tiene que pasar. Claro, la pregunta es cuál es el criterio de excepcionalidad, porque, digo, si van a seguir con la asignación universal, la van a aplicar la asignación universal por hijo, lo anunció el propio gobierno. Si van a seguir con los planes trabajar, digo, que aluden a una situación excepcional, como un nivel de pobreza muy alto, arriba del 40%, ¿por qué un temporal no es una situación excepcional? Bueno, ustedes nos contaban recién que se está desarrollando una reunión de gabinete. Si después de la reunión de gabinete hay anuncios en el sentido de lo que ustedes señalan, no sé, créditos blandos, asistencia material, exención impositiva, etcétera, uno dirá, bueno, hay un margen en el cual una tragedia permite flexibilizar algo que además desde el punto de vista presupuestario a lo mejor tiene mínimas consecuencias. O si esas medidas no aparecen o son mucho menores a lo que habitualmente estamos acostumbrados, lo que vamos a ver es una reiteración bajo la idea de sacrificio absoluto, no hay nada que
Es lo que hemos escuchado a lo largo de toda esta semana. Por eso hablamos de un cambio de régimen económico, claro, del intento de un cambio de régimen económico, de un cambio... Es más, recordemos que, paradójicamente, porque eso siempre fue un concepto más de izquierda que de derecha, el oficialismo viene hablando de cambio cultural, de batalla cultural, de lucha cultural, y plantea que lo que antes era visualizado positivamente como el Estado presente, para ellos no es una virtud. Claro, ¿sabés lo que pasa, Gustavo? Que ante el cambio de paradigma general, detrás hay gente. Gente que tiene rasgos humanos, que come, que se alimenta, que un árbol le parte la casa al medio, que le mata familiares. Digo, está la sensación de la frialdad de los números y, bueno, arreglate con el presupuesto que tenés frente a la desgracia. Y yo creo que ahí es donde hay que trazar una diagonal y decir, bueno, estos son eventos, son hechos circunstanciales Guille, en donde uno tiene que ayudar. Quiero compartir con Gustavo y con vos la única información que hasta el momento partió de la Administración Nacional de Seguridad Social, que le informa a los medios, para que informen a la población, que todas las bocas de atención de ANSES, de Bahía Blanca y zonas aledañas van a estar cerradas en el día de hoy. La preocupación está en que mucha gente hoy tenía turnos asignados para realizar trámites y no va a poder ir. ¿Qué es lo que está haciendo ANSES por estas horas? Comunicándose con toda esa gente que tenía turnos programados para poder, pasarlos para otro día. Bueno, eso es comprensible porque salir a la calle todavía sigue siendo peligroso. Muy complicado. Blanca, quisiera preguntarle algo a Gustavo. Se anunciaron ayudas, un potenciar trabajo que va a permanecer, el tema de asignación universal por hijo, duplicado, tarjeta alimentar con un 50% de incremento. El 20, Gustavo, tenemos una marcha llevada adelante por Unidad Piquetera y el anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de todo el tema del protocolo. ¿Cómo ves vos esta convivencia el próximo 20 de diciembre? Bueno, sin duda vamos a estar todos expectantes de lo que suceda porque se anunció el nuevo protocolo y también algunas organizaciones dijeron nosotros no lo vamos a aceptar. Así que ahí lo que vamos a ver son conductas de un lado y del otro, hasta dónde están dispuestos a llegar para mantener su palabra, su promesa, su itinerario. Y creo que es eso. Probablemente el primer día o la primera marcha no sea el principio y el fin de la historia, pero todos queremos ver cómo comienzan, a ver si de un lado y del otro realmente piensan llegar hasta donde nos dicen que van a llegar. En un caso, a reglamentar y decir acá no se corta la vía pública. En el otro, decir, miren, nosotros cortamos a lo que dé. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Porque aquí hay un mensaje muy fuerte emitido desde el gobierno, que uno diría, por un lado, ¿es nuevo? No, yo diría que no. La Argentina ha escuchado muchas veces en el pasado el mensaje que hoy lleva el gobierno. Ahora, ¿qué es lo novedoso, si se me permite? Y lo novedoso es que tenga el plafón social que al menos parece tener hoy, donde sectores, nunca es toda la sociedad, no me atrevería a decir qué porcentaje, me podría remitir a lo electoral, pero digo, lo que es evidente que, por ejemplo, el ajuste y lo que entendemos como represión en cuanto a la presencia de los sectores de seguridad para regular de una manera distinta el acceso a la vía pública, bueno, antes te hacían perder elecciones y ahora la hicieron ganar la elección. Pero, Gustavo, ¿sabés cuál es la diferencia acá? La interpretación respecto de lo que va a ocurrir el 20. ¿Por qué? Porque una cosa es el piquete de la extorsión del que estamos cansados todos, que se sienten 20 personas porque X motivo en una institución o donde sea. Y la otra es el derecho a manifestar, el derecho a la manifestación conmemorativa, en este caso, respecto de tiempos violentos ocurridos allá por el año 2001. ¿En dónde está la diferencia de criterio para poder llegar a decir aquí aplico el protocolo y aquí no? Porque se van a mezclar muchas consignas en donde algunas son justas y otras vas a caer en el piquete del tipo que se te va a sentar y va a decir yo de acá no me muevo. Mira, Guille, tratemos de abordarlo desde el, no sé, no me gusta usar mucho la palabra sentido común porque todo sentido común tiene una subjetividad. Pensémoslo en esto. A lo mejor
los argentinos, sobre todo los porteños, es decir, che, cuando ves que 10 tipos te cortan una calle, decís, che, no puede ser, 10 tipos por el motivo que sea te cortan la calle. Y decís, sí, la verdad que hay como cierto plafón a decir, no puede ser que hasta los grupos más minúsculos te corten una arteria, el metrobús, etcétera, perjudicando a millones. Y ahí tendría cierto sentido que intervengan las fuerzas de seguridad. Mira, señores, no pueden cortar la calle. Ahora, si hay 100.000 personas, por poner un número cualquiera, ¿qué le vas a decir? ¿Que marchen por la vereda? Claro. Parece contrariar el sentido común que vos puedas decirle, no, mire, tienen que ir por la vereda, cruzar todos juntos, respetar el semáforo. Entonces, al margen de las discusiones que se dan jurídicas entre, y hemos escuchado constitucionalistas que plantean si el derecho a la protesta es igual o mayor que el derecho a transitar libremente, yo diría, son discusiones que por supuesto son interesantes y profundas, pero también hay una cuestión de lo que es posible y no posible en la realidad. Si el miércoles hay 20.000 o 50.000 personas, no hay forma que no corten. Exacto. Entonces, ¿cómo lo vas a administrar y cómo lo vas a ver? Que no puede ser de la misma manera que si hay 10 personas protestando por el motivo que sean y te cortan la Avenida Libertador o de la de cualquier calle del país. Entonces, uno supone que justamente es la autoridad la que tiene que desarrollar la facultad para discernir cuándo aplica algo y cuándo no, cuándo es sensato y cuándo es solamente voluntarista. También, Gustavo, a ver, un mal mayor al que pretende resolver. La intención en algún momento, y esto va a ser seguramente un impacto de shock, porque es lo que se va a intentar para demostrar cómo va a ser el poder de fuerza, es recordar que vos las vallas anti-piquete que instalaba el gobierno de Macri cuando estaba Patricia Bullrich son las que después se utilizaron en el G20. ¿Te acordás que son vallas distintas a las tradicionales? Ese es un punto, bloquear el acceso. Por otro lado, después habrá que ver justamente lo que va a pasar en las calles de la ciudad. Pero bueno, lo veremos después. Perdón, Gustavo, hay un último momento, comienza la conferencia de prensa, está Manuel Adorni ya hablando, y después seguimos con Marangoni. Como es de público conocimiento, se hicieron presentes ayer en la ciudad de Bahía Blanca para interiorizarse acerca de los trabajos realizados y, por supuesto, tomar contacto de primera mano del estado de situación. Se envió por parte del Gobierno Nacional personal de la Dirección Nacional de Operaciones de Protección Civil, personal de Gendarmería Nacional, de la Policía Federal, Policía Nacional Aeroportuaria, de las Fuerzas Armadas, y se desplegaron bomberos del Sistema Federativo Operativo en los cuarteles locales. YPF nos informa que, con el objetivo de garantizar el abastecimiento energético en Bahía Blanca, se está enviando lo que se denomina filler, que es una estación de servicio móvil para colocar donde el comité local de emergencia donde lo determine el comité. También se están enviando 5 equipos con 37.000 litros de combustible cada uno, en virtud de poder abastecer los generadores que requieran combustible adicional. Y además se ha tomado se dispuso transitoriamente la posibilidad de importar combustible de Brasil en línea con lo mismo, ¿no? En virtud de poder abastecer aquellos generadores que requieran energía y en aquellos casos donde, por supuesto, problemas en la infraestructura propios de las inclemencias de las cuestiones climáticas hayan hecho que se requiera mayor energía de la habitual. El trabajo operativo seguirá en manos del gobierno provincial y de los diferentes municipios. En caso de que requieran ayudas específicas, por supuesto, se las requerirán al gobierno nacional y cada una de ellas será analizada individualmente. La ministra Patricia Bullrich está viajando a Rosario, tendrá actividad con gendarmes en el Monumento a la Bandera y luego una agenda de trabajo con el gobernador Puyaro. Y a las 15 horas de hoy, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, dará un anuncio referido a cómo será la política social de este gobierno en línea con lo
ya establecido, por supuesto, en el primer discurso de Javier Milei como presidente de la Nación, el cual he repetido en estas conferencias en más de una oportunidad. Y, por supuesto, en línea con digamos, la precisión de no cortar las calles y en línea con que nadie que no necesita recibir un beneficio del Estado salga beneficiado de una política social donde muchas veces los intermediarios se quedan con beneficios que no les corresponden. Así que a las 15 horas, Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano, dará las precisiones de lo que será la política social en la República Argentina. Repito, haciendo referencia en especial a cuestiones que atañen a quien corte la calle y quien intermedie en ayuda social y que haga o esté haciendo un negocio para sí mismo de quienes, utilizando a los que más lo necesitan. Quedo abierto a preguntas para lo que ustedes me requieran. Gracias. Buen día, Manuel. ¿Cómo le va? Juan Pablo Peralta, de FM Concierto. Hola, ¿cómo andas, Juan Pablo? ¿Todo bien? Bien. Queríamos saber, básicamente, si hay algún anuncio concreto con respecto a ayuda financiera, por lo que pasó en Bahía Blanca. Usted dio el detalle ahí, pero financiera concretamente en esta situación. Y una cosita más, si están siguiendo el tema de los aumentos, porque es grave, de los medicamentos. Subieron 25% y se viene otro aumento ahora en diciembre. Con respecto a lo que me preguntabas de la ayuda financiera, vuelvo a repetir, el gobierno provincial y los municipios se están haciendo cargo de todas las cuestiones operativas. No hemos recibido ningún requerimiento de ninguna índole, menos aún en términos de ayuda financiera o de asistencia económica. Así que cuando la recibamos se las estaré informando y en tal caso les informaré también cuál va a ser la respuesta del gobierno nacional a cada... ¿Están bien? Sí. A cada petición. Y en relación al precio de los medicamentos, en tal caso el Ministerio de Salud hará las explicaciones pertinentes si es que considera que tiene que aclarar algo en relación a lo que me preguntaste del incremento de precios en los medicamentos. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Fabián Wallman, de FM La Patriada. ¿Qué tal? Consultarte por un artículo que salió ayer en el diario AR de Emilia Delfino, en el cual aclara y se fija en la legislación nacional que ningún funcionario que acceda a un cargo debería haber tenido relación con empresas en los meses anteriores, haciendo expresa referencia a aquellos que vienen de Tequín, como por ejemplo el titular de Energía o el propio Caputo, que era asesor hasta hace unos pocos meses de empresas. Eso por un lado, y por el otro lado preguntarte concretamente si va a continuar o no el subsidio a los medicamentos a los jubilados. Gracias. En relación a tu primera pregunta, la verdad es que no sé a qué te referís. No la leí la nota. De todas maneras, me comprometo con vos a salir de acá, leer la nota y en tal caso responderte o responderte mañana. Mañana te doy la palabra para que me hagas la pregunta primero y lo vemos, porque la verdad es que desconozco no leí la nota. Diario AR me dijiste. Me comprometo a leerla y a darte la respuesta mañana. En relación a los subsidios a los medicamentos, repito lo que le dije a mi compañero, esa información la va a dar el Ministerio de Salud y informará lo que tenga que informar en relación a los subsidios. ¿Cuál es el espíritu del gobierno? El espíritu del gobierno es siempre apoyar a los y ayudar y estar con los que más lo necesitan. Y en caso de que el gobierno nacional entienda que la ayuda en el marco del precio de los medicamentos de los jubilados, que entiendo que es a lo que te referís, deba seguir, entiendo que seguirá, y si no, será una decisión en tal caso del Ministerio de Salud. Por eso te dije que toda novedad que haya con respecto a ese tema, el Ministerio de Salud será el encargado de informarlo. Vocero.
¿Qué tal? Buenos días. Hola, Nicolás ¿cómo Gallardo andás? de CNN Radio. Dos consultas. Una tiene que ver con la reunión que va a ocurrir mañana entre Milei, Francos y los gobernadores. Algunos gobernadores o algunos funcionarios de gobernadores ya deslizan la idea de una cuasi moneda o moneda propia, producto de la falta de ingresos. Les quiero preguntar una definición en este sentido y acto seguido una pregunta vinculada a posibles anuncios, más allá del de Petovelo, un lado DNU de regulaciones económicas, como así también la conocida ley Ómnibus. ¿Cuándo se van a presentar? Gracias. No, por favor. A ver, las provincias, por supuesto, tienen el derecho a actuar como mejor les parezca. Nosotros llamamos a todas las provincias a tener responsabilidad fiscal. Para nosotros, creo que en todas mis conferencias hice mención o me refería al déficit cero, a entender de una buena vez que los argentinos no podemos gastar más de lo que nos ingresa. Para nosotros el déficit cero es uno de nuestros grandes nortes. Después de más de un siglo de destacarnos por brutales déficits fiscales, tenemos que finalmente poner la caja en orden y entender que generar déficit implica, en el caso del gobierno nacional, o pedir asistencia al Banco Central, a la máquina de imprimir billetes, generando inflación, o a endeudarnos eternamente hasta colapsar en una crisis de deuda. Ambas alternativas, la historia nos ha demostrado que son muy dañinas para todos los argentinos. Entendemos que nuestra posición es la misma que deben tomar los gobiernos provinciales. No hay razón para que los gobiernos provinciales tomen una postura diferente en algo que es tan razonable como no gastar más de lo que uno tiene. De todas maneras, nosotros no podemos interferir en decisiones que son de estricta responsabilidad de cada uno de los gobernadores. Así que no tengo nada para decir con respecto a esta especie de rumor que hay, que te lo respondo porque de hecho lo he escuchado, pero apelamos a la responsabilidad fiscal y a que se entienda cuál es el verdadero drama o la esencia del verdadero drama que vive la Argentina, ¿no? Que nos derivó, entre otras cosas, en esta brutal inflación en la que estamos inmersos. No sé si me habías hecho DNU y Ómnibus. Bueno, se están ultimando los detalles. Entenderán que es un tema muy complejo, no solo desde la propia redacción, sino que jurídicamente es un tema en el que estamos prestando especial atención. Será en lo inminente. No te puedo definir cuándo, pero te aseguro que es en lo inminente. Sí. Buen día, vocero. Agustina Di Mola para Splendid 990. Hola, Agustina. También en relación a lo que comentaba mi colega sobre la ley Ómnibus y todas estas medidas de reestructuración que se van a dar esta semana y la que viene, consultarle por el tema de los jubilados si se va a incluir en esta ley Ómnibus la eliminación de la actualización del índice de jubilaciones y si podemos confirmar si no va a haber un bono extra para los jubilados. Las dos cuestiones que mencionás ya las he contestado cuando empezamos a hablar del recorte de gastos y de la adecuación de algunas partidas presupuestarias e incluso cuando hablamos de la ley Ómnibus, esto que ustedes han definido como la ley Ómnibus o la ley Combis o la ley, le han puesto varios nombres. Nosotros la urgencia que tenemos es a tener acciones en virtud de que la ley de movilidad jubilatoria no siga dañando el bolsillo del jubilado, de quien cobra un haber jubilatorio. ¿Por qué? Bueno, porque con este nivel de inflación claramente entendemos, y el otro día recuerdo que lo he comentado, el jubilado está condenado a perder en torno al 40% de su poder adquisitivo en el próximo trimestre si no encaramos una recomposición distinta a la que está planteada en la ley. Y ese es el objetivo del gobierno y eso es lo que se va a hacer. Por supuesto, cuando haya detalles se los estaré comentando yo o se los estarán comentando desde el equipo económico o desde el propio ANSES. No sé si me habías hecho alguna otra pregunta. Me están aprovechando para hacer dos preguntas en una, pero se los tomo. Última pregunta. Buen día, vocero. ¿Cómo le va? Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Hola, Ariel. Yo voy con una sola hoy. Bueno, te puedo permitir dos, así somos justos. No, es una sola y voy a apelar a su capacidad de
ser concreto con la respuesta, tiene que ver con un tema que hoy no está pasando por la centralidad de la agenda pública, pero que sí importa a mucha gente, y que tiene que ver con el gasoducto del norte. Hay versiones incluso que surgen de los propios gobernadores que hablan de que el gobierno tendría la decisión de no continuar con la obra, de paralizarla, y están advirtiendo que si esto sucede podría faltar gas en el invierno en esas provincias. ¿Hay alguna decisión del gobierno? ¿Se puede precisar qué es lo que va a pasar con ello? Aprovecho para hacer una aclaración general, y esto también fue una definición del presidente. Toda obra que no carezca de que carezca de urgencia será en tal caso suspendida su ejecución o su proceso de licitación, o se va a rever el estado en el que esté. Todo lo que sea urgente, necesario y que esté en marcha, por supuesto que va a seguir su curso. De todas maneras, todas las precisiones las iremos dando a medida que las tengamos. Entenderás todos que no vamos a hacer nada que atente contra... Manuel Adorni, a ver, la conclusión es, cuando se dice que se vienen meses duros, se vienen tiempos difíciles, esto es realmente así. No hay otra vuelta, aun cuando estemos hablando de partidas presupuestarias ante tragedias temporales, cuando estemos hablando de si los jubilados necesitan un peso más. Y quiero remitirme, Gustavo, mirá a dónde voy, a la pregunta que hizo el decano de los periodistas que cubren allí en Casa de Gobierno, cuando dijo, a ver, ¿va a haber un aumentito? Aunque sea, ¿va a haber algo? Hoy te están diciendo, mirá, ¿sabés qué? Para llegar al camino, a la meta... no va a haber mucho. Ahora Clara te va a hablar respecto de los medicamentos, pero digo, es preocupante y sí, ¿esto viene de herencia? Sí. Lo que pasa que es, lo siento, alpiste, fuiste, desde Bahía Blanca, pasando por los jubilados, pasando por los laburantes, pasando por los que van a cobrar el aguinaldo en partes. Sí, Guillermo. A ver, pero está explícitamente manifestado desde el primer día, lo cual no es una justificación, es simplemente una descripción. Se dice que va a aumentar la inflación, que va a haber menos actividad y que van a caer los ingresos. Cuando decimos que van a caer los ingresos, estamos diciendo que van a caer los salarios del sector registrado, es decir, de aquellos que tienen trabajo, como antes se decía, en blanco, sí, mucho más de que tienen trabajo no registrado, que van a caer las jubilaciones. ¿Por qué? Porque todo eso está planteado de manera tal de que el ancla para tratar de mantener la inflación, no ahora, pero a lo mejor dentro de 3 o 4 meses, sea la caída del ingreso. Es explícito. Está dicho, está enunciado, lo ha dicho el presidente, el ministro de Economía, el vocero, otros funcionarios. Vienen meses de estanflación, que es estancamiento, es decir, caída de la actividad o mayor caída de la actividad de la que tenemos ahora, mayor inflación y no hay estrategia de ingresos, salvo el aumento de asignación universal por hijo y tarjeta alimentar, porque la intención es justamente que los precios libres, y esto también está dicho por los funcionarios, que los precios libres sean los que encuentren su valor vía la oferta y la demanda. Por eso decíamos antes de la conferencia de prensa de Adorni, que acá hay un cambio de régimen económico, de filosofía. A algunos les gustará y les parecerá fenómeno, a otros les parecerá horrible, pero primero comprender. Y lo que hay que comprender es que los enunciados son distintos. Miren, no hay plata, pero hay una tragedia. Bueno, iremos viendo, pero no vamos a tener la primera reacción que a lo mejor se podía... Fíjate lo que dijo de Bahía Blanca, Gustavo. A demanda. Que claro, a demanda. Si nos piden, ahí le está, damos, vamos claro. a ayudar, claro. Y uno cree, a partir de la devastación, que evidentemente se necesita más de lo que cuentan las arcas, Bahía Blanca. Partiendo de ese ejemplo, por lo que pasó lamentablemente, bueno, todo lo demás cae de Maduro. Vos fijate que en todas las medidas, no solo las de Bahía, digamos, sino en todas las medidas que hemos escuchado esta semana, no hay, digamos, una política respecto a los ingresos. Cuando digo a los ingresos de los asalariados o del sector pasivo. Salario. Bueno, porque de eso se trata un ajuste. Claro. Un ajuste con las dimensiones que tiene que, como también se ha dicho, es el más ambicioso en la historia económica argentina. 5 puntos del Producto Bruto son
representan un ahorro de 20.000 millones de dólares. Frente a eso está la idea de decir, bueno, no hay plata, no tenemos la posibilidad de hacer Claro, Gustavo, pero... Una cosa, sí, termino con esto. Sí. Por supuesto que después, lo que es absolutamente discutible es si uno puede ajustar de una sola manera o puede haber distintas maneras. Eso es lo que se está empezando a debatir. Escalonar un poco. Claro, ahí iba, porque el tema es, si vos suspendés la movilidad jubilatoria, que era mala, nadie lo discute, no daban, los bolsillos estaban deteriorados de los jubilados, pero no informás acerca del mecanismo de compensación para que el jubilado no pierda, y si el jubilado además, por lo menos el de los ingresos bajos, no tiene bono, ¿cómo lo socorres? ¿Cómo lo ayudás? ¿Cómo lo acompañás en los meses de ajuste que se vienen? No es elegante responder una pregunta con otra pregunta y más que vos sos la periodista, pero yo te diría, ¿vos pensás que el nuevo índice o la facultad del presidente para fijar las actualizaciones jubilatorias de aquí en más va a ser para aumentar lo que se denomina el gasto previsional o para bajarlo? Gustavo, yo espero a ver qué me dicen, pero la realidad es que a partir del 1 de enero siempre elijo creer. Sí, yo a todos les pongo una ficha de confianza, a todos los gobiernos, pero la realidad es que a partir del 1 de enero, y vos esto lo sabés porque manejás perfectamente bien los números, hay 5,5 millones de jubilados que no cobran los bonos, los refuerzos, no cobran el aguinaldo y se van a meter en el bolsillo 105.000 pesos con una inflación arrasadora. En términos reales, y aquí yo obviamente que respeto tu vocación de creer, pero yo interpreto personalmente que la idea es bajar el gasto previsional, no subir el gasto previsional. Cuando estoy hablando en estos términos, estoy hablando en términos reales, porque nominalmente te pueden dar 10.000, 20.000, 30.000 y sin embargo con la inflación que hay van a caer. El gasto previsional en la Argentina viene bajando sistemáticamente los últimos 8 o 10 años. Sistemáticamente. Ahora, Gustavo, vos pensás que por eso... Y todo indica que va a seguir cayendo, porque creo que hay además ahora una suerte de justificación filosófica en el hecho de decir que, bueno, probablemente haya otros recursos que privilegiar o haya otros recortes por hacer, y como el gasto previsional representa casi el 50% del presupuesto nacional y 10 puntos del producto, bueno, Gustavo, es el lugar donde... pero perdóname que insista, en este gasto previsional hay 5,5 millones de personas que ganan el haber mínimo. A ver, voy a ir todavía más allá. En estos 5 millones de personas tenés jubilados y pensionados contributivos que en enero van a tener un ingreso de 105.000 pesos, pero también dentro de esos 5,5 millones tenés pensiones asistenciales que van a cobrar 70.000 pesos o pensión universal para el adulto mayor que van a cobrar 80.000 pesos. Esto lo saben todos los gobiernos porque hace décadas que venimos hablando de lo mismo. Entonces, el jubilado de la mínima, el pensionado, no se considera que está dentro del sector vulnerable. Te responderán, como ya lo vienen haciendo los distintos funcionarios, las 3 palabritas que venimos escuchando: no hay plata. Ahora, Gustavo, leyéndote un poco, pienso, lo que está diciendo vos es, al procrastinar el anuncio, no están diciendo no tenemos resuelto qué vamos a hacer con jubilados, sino estamos tratando de contener socialmente para que no explote todo a fin de año. Mirá, puede ser que no terminen de tener resuelto tal cosa, pero yo te diría, ¿cómo arrancó, o mejor dicho, promediando su mandato? Mauricio Macri modificó el índice de actualización de jubilaciones. En ese momento era para ahorrarse el pago de un trimestre de aumentos, sí, lo que generó el famoso tema de la plaza, las piedras, etc. Cuando arrancó Alberto Fernández, modificó la ley en enero del 2020 y también generó una caída en las jubilaciones. Y esto va en ese sentido, va en ese camino. Después, por supuesto, es decir, uno dice, che, es la gente que menos puede esperar porque son adultos mayores, etcétera. Pero me parece que todos esos argumentos que los podemos manifestar y compartir entre nosotros no mueven un ápice la decisión de que el gasto previsional en la Argentina tenga menos peso específico del que tenía
hace tiempo que ya era menor al de tiempo atrás y así en los últimos años. Gustavo, O sea, perdóname. Discúlpame, Guille, y además sumo información a lo que decía Gustavo. Cuando el gobierno de Macri cambia la movilidad jubilatoria, provoca un desfasaje, un rezago de 6 meses. Cuando el gobierno de Alberto Fernández cambia la movilidad jubilatoria de Macri, que ya había provocado ese rezago, lo achica a 3 meses. ¿Qué pasó con todo eso? Jubilados y pensionados a la justicia, que lo va a heredar este gobierno o el gobierno que siga a este gobierno. Pero por eso, y ya Gustavo, dejándote y agradeciéndote por tu tiempo, digo, muchos podrán decir, che, en todo no hay plata, no hay corazón ni siquiera para los jubilados. Yo quiero decir algo, este gobierno asumió diciendo que no iba a haber guita, que iba a haber que ajustar, que iba a haber que ajustarse los cinturones. Ese fue uno de los criterios, además, por lo cual se lo votó, porque mucha gente decía, bueno, si para que se acabe la fiesta habrá que esperar, esperaremos. Lo que pasa es que los jubilados son los que menos tiempo tienen. Igual para dejó esperar. la puerta abierta, Dorni, no sí, dijo sí, por eso. contundentemente que no. Vamos a ver, porque, y con esto cierro, a las 3 de la tarde, Sandra Petovelo, que es la ministra de Capital Humano, va a dar a conocer la política social que va a llevar adelante este gobierno, relacionado con otra preocupación que se tiene, que es la de los piquetes, los cortes de calle, etcétera. Empezamos a vislumbrar el mapa en general, desde lo económico, de lo social, y desde cómo se va a actuar, y hay que ver, ¿no? Si vos le cortás a alguien porque corta la calle, si esto no genera geométricamente una manifestación donde suman más gente después. ¿Cuál es el resultado de esto, Gustavo? Guille, una cosa, como dice el dicho, es hablar de la muerte y la otra es morirse. Una cosa es argumentar en favor del ajuste y la otra es después transitarlo. Veremos, yo no lo sé, veremos cuando la sociedad transite, ya está transitando el inicio de un ajuste, pero ¿por qué? Porque aumentaron los alimentos, los medicamentos, las cosas que hemos escuchado a lo largo de esta mañana. Todavía faltan servicios, electricidad, gas, luz, prepaga. Bueno, cuando se transite en su magnitud absoluta el ajuste, habrá que ver si todos mantienen la misma convicción. Un gobierno que surge con una legitimidad de origen por haber ganado su elección, ahora tendrá que transitar el camino de lo que se llama la legitimidad de ejercicio. Es decir, si en el día a día la gente te va diciendo, che, la verdad, está bien lo que estás haciendo y aunque duele me lo banco, o va a decir, no, pará, yo no entendí que vos cuando decías esto me iba a tocar a mí. Manera. Eso es lo que averiguaremos ahora. Claro. Eso no es, hay una sola manera de averiguarlo, porque podemos discutir. Vienen unos y te dicen esto no lo va a aguantar, esto va a explotar. Viene otro y te va a decir no, esto va a dar el resultado y vas a ver que Argentina con esto va a despegar. Mira, vamos a ir en las sucesivas charlas que tengamos nosotros, pero en todos los ámbitos, viendo cuál es el nivel de tolerancia del paciente en República Argentina a la estricta medicación a la que la somete esta administración. Como todo aquel que somete una medicación te dice, esto es para curarte, esto es por tu bien. Esto, y es más, cuando implica una dosis de sufrimiento, ¿se acuerdan esa frase entre medio coloquialmente graciosa? Esto me va a doler más a mí que a vos, que generalmente siempre cuando uno la dice le duele más al que la recibe que a uno, ¿no? Pero es una forma de transmitir el hecho de, mirá, me duele decirte esto, pero la vas a tener que pasar mal. Bueno, este es el mensaje de hoy. Seguro. No hay plata, no hay plata, no hay plata como fuente de legitimidad. Estamos a 10 días, 8 días del inicio del gobierno. Cuando lleguemos a promediar enero, hay que pasar el verano, diría un Alzogaray del siglo XXI, en vez de hay que pasar el invierno. Sí. Cuando pasemos el verano y veamos la primera andanada del ajuste, vamos a estar en mejores condiciones de ver cómo reacciona la sociedad. Un abrazo, Gustavo, como siempre. Gracias por tu aporte. Abrazo para todos, buena semana. Adiós, hasta luego. Las 11:30, con toda la información de último momento desde Bahía Blanca, donde está trabajando Alejandro Pueblas, la zona del mayor desastre. Alejandro, difícil, imposible decirte buen día ante el panorama que ya hemos visto recorrer en las últimas 48 horas. ¿Estás ahí, Alejandro? Bueno, recordemos, 13 víctimas fatales, un club en donde, un techo donde se cae en un club en donde podría haber habido más gente. Un festival de patín. Exactamente, ¿no? Un festival de patín, sí. Que gracias a Dios estaba programado para las 19:30, pero, sí. Observen ustedes cómo queda este club, las consecuencias, las más dramáticas que se vieron de este temporal,
que generó 13 víctimas fatales, donde mucha gente quedó detrás de este techo caído y que lamentablemente, podemos decir, nadie vio venir, podía pasar, pero ahora te va a explicar Mimí que esto fue tan severo y que ocurrió tan inesperadamente que lamentablemente generó estas consecuencias. Vamos a verlo. A ver, así está. Así quedó. Tristísimo lo que aconteció, familias resquebrajadas por estos vientos de más de 140 kilómetros por hora, envolventes, que se llevaron puesto absolutamente todo, que arrancaron árboles de raíz y que por supuesto parte de la estructura de un lugar familiar, tradicional, donde la gente se reúne todos los días y fundamentalmente los fines de semana para hacer actividades deportivas. Guille, en este caso era un festival de patín. ¿Sabes que conocidos amigos míos que están allá me dijeron, arrancaron plantas, o sea, árboles entre otros, de 30 metros de altura, como si un gigante los hubiera levantado y sacado de raíz. Después, torres vinculadas a la energía, prácticamente las partió el fuerte viento. El gobierno nacional envió más de 200 efectivos del ejército de distintos cuarteles de la zona, cercanos, obviamente en este caso a Bahía Blanca, por ejemplo, algunos de ellos desde Olavarría, para prestar colaboración con topadoras, con elementos justamente vinculados al corte de árboles y de hierros, que es lo que más se necesitaba en estas últimas horas, empezar a despejar lugares y obviamente también viviendas. El Club Bahiense del Norte, donde por ejemplo Manu Ginóbili, entre otros, se formaron desde chiquitos, digo, ¿esto se podía avisorar, Mimí, o fue realmente sorpresivo? ¿Qué tal? Buen día, Guille. Bueno, todos los alertas estaban en plena vigencia para todo el área de la provincia de Buenos Aires. Las imágenes satelitales acompañaban esos avisos de alerta, así que toda la información, ya sea por sistemas de alerta temprana o alertas a corto plazo, estaba absolutamente disponible. Ese evento se veía, estaba presente allí en la provincia de Buenos Aires, bueno, y finalmente se desencadenó con esa intensa fuerza. Vientos, como bien dijiste, de más de 140 kilómetros por hora aproximadamente acompañaron esa tormenta más que severa en muchos puntos del interior bonaerense. A ver, ¿cuál es el efecto para arrancar de raíz, para llevarse todo puesto? ¿Qué es lo que pasó de distinto a otros temporales? Mira, lo que sucedió fue el avance de un frente frío por la Patagonia de sur a norte. Se topó con la masa de aire extremadamente cálida y húmeda que estaba residiendo sobre la provincia de Buenos Aires justamente. La confrontación de ambas masas de aire tan diferentes dieron lugar a la generación de nubes muy extensas verticalmente, de más de 15 kilómetros de altura, llamada cumulonimbus, las cuales produjeron esa intensa tormenta y además ráfagas descendentes desde el tope de la nube hasta la superficie que, bueno, justamente impactaron sobre el terreno y se esparcieron con gran fuerza sobre la superficie. Eso fue lo que sucedió. Ráfagas descendentes de cumulonimbus que eran los que estaban acompañando esa fuerte tormenta durante este evento particular. Es decir, esta imagen que estamos viendo a la izquierda, ¿no?, de la pantalla, esas nubes son las que te adelantan a vos, atención, a guarecerse, a meterse en lugares seguros. Es decir, cuando vemos algo similar a esto, que es pocas veces visto además también, es indefectiblemente un temporal como el que azotó. Parecido. Solamente basta buscar en el teléfono celular las aplicaciones del Servicio Meteorológico Nacional. No, bueno, pero te agarra en el medio de la ruta como te agarra acá. Estoy hablándote de esto. Esto es lo que se veía en las imágenes de satélite. Está bien. Esto quiere decir que el fenómeno ya está sobre la zona, pero por supuesto lo podemos ver con suficiente anticipación en las aplicaciones. Sí, yo tengo la aplicación del Servicio Meteorológico, la app, te digo, lo conté hoy también, pero a media tarde yo estaba preparándome para ir a jugar al fútbol y me taladraba el Servicio Meteorológico con esto, con lo que pasó acá en la ciudad de Buenos Aires. Ya lo que estaba pasando en Bahía Blanca, pero en la ciudad de Buenos Aires, digo, es importante tener en cuenta esto, y tenemos un servicio que es propio además también. Sí, a ver, tenemos información de último momento con Ernesto Arriaga, especialista en este tema. A ver, Ernesto, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué información nos podés dar por estas horas, siendo las 11:36? De acuerdo, a mí no. Bueno, es importante decir que hay 16.000 árboles en el AMBA, en Capital y Gran Buenos Aires, que cayeron. No ramas, que cayeron árboles de cuajo, ¿sí? Así que estamos hablando como mínimo, Capital, de
3 días para seguir cortando con motosierra los árboles, es la única forma, que están caídos. Y en el Gran Buenos Aires y todos los municipios estamos hablando de 5 a 6 días del retiro total de árboles. Por eso le pedimos a la gente que cuando encuentre una cuadra que están sacando árboles, cortando primero, después montándolo arriba de camiones, vaya por otra arteria, que no quiera pasar donde están trabajando porque es imposible. Bueno, eso es lo que pasó hoy, Ernesto. Hoy hubo más choques que nunca, porque mucha gente tomaba calles de contramano. Sí, exactamente, Guille. Justamente a la gente no estar acostumbrada a derivar por otras calles que no conoce, va una cuadra a contramano, otra a derecha, otra a izquierda, se desespera. Tranquilo, amigo. Esto en 3 o 4 días va a mejorar. En Capital Federal el gobierno de Macri está trabajando mucho, de Jorgito Macri, y en cada municipio de provincia de Buenos Aires estamos hablando que son muchos municipios y estamos hablando de más de 25 a 30.000 árboles caídos. No hablo de ramas, por la rama del árbol quedó quieto, sino de árboles caídos. Y eso no está preparado. Esto no ocurrió, que yo sepa, en muchos años jamás. Ahora, Ernesto, sí. Aprovecho para preguntarte a vos y aprovecho que está Adrián Sack, que vive en Estados Unidos. Digo, lo hablábamos con Mimi hace un rato, no estamos educados para este tipo de circunstancias. Y Adrián, ¿esto en Estados Unidos te llega una alerta a tu celular o no? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, así es. Ni siquiera tenés que programarlo. Es una alerta que es invasiva. Vos estás con tu celular o también mirando televisión y tanto la televisión como el celular como la radio empieza a sonar una chicharra que te dicen, bueno, en el caso del estado de Georgia es Amber Alert, pero también está el protocolo nacional de seguridad ante emergencias y catástrofes, que hace que suene todo. Vos no te podés enterar. Claro. Esto, no podés no enterarte, quiero decir. Claro. Esto, para empezar, no es una opción, todos se enteran. O sea, si esto hubiese existido en Bahía Blanca, hubiesen podido salir antes de que se cayera el techo. Sin lugar a dudas. Sí, porque toda la gente inmediatamente ya saben qué hacer. De hecho, yo viví este temporal en el barrio de Villa Devoto, donde tengo mi casa aquí, que fue, digamos, le podríamos llamar el epicentro, aunque no sea un terremoto. Sí. Pero seguimos con las mismas medidas de seguridad al ver que se trataba de un viento extremadamente fuerte. Llegamos a pensar que era un tornado. De hecho, por lo envolvente, porque iba a circular. Pero además por el resplandor incesante de la actividad eléctrica, no era una tormenta común. Ahora, lo que nos está diciendo Adrián, que el avance de la tecnología salva vidas en los Estados Unidos, claro. Y acá, si esto hubiese existido, hoy no estaríamos lamentando 13 víctimas fatales. Pero Mimi me dice, a ver, quiero hablar porque, ¿qué pasa, Mimi? Lo que está diciendo Adrián es muy congruente con lo que hoy cualquier persona debería tener. Ese sistema se llama protocolo de alerta común, existe en gran parte de los países del mundo, se utiliza en Asia, se utiliza en Europa, se utiliza en América del Norte. Y lo que hace es, a través del Ministerio de Comunicaciones, por supuesto, del país respectivo, establece un protocolo por el cual todo tipo de alerta a nivel regional, municipal o a nivel nacional ingresan a un sistema de comunicación, por lo cual hace que ese alerta ingrese a los sistemas celulares con una alerta auditiva o vibratoria para aquellas personas que tienen problemas, por supuesto, auditivos, y también sobre los zócalos de todos los canales de televisión y en todas las radios. Esto es mandatorio, pero por supuesto esto es un accionar que lo toman directamente los ministerios de telecomunicaciones de los países respectivos. Que es imperativo, lo tenés que hacer o lo tenés que hacer. A ver, Ernesto, hacia adelante, ¿qué podemos decir? Bueno, esto es muy importante decirlo, Guille. En estos momentos hay muchas calles, aproximadamente 95 calles cortadas en todo el Gran Buenos Aires, hasta 30 kilómetros. Y en Capital Federal, tengo listado, sería imposible decirlo, tenemos corte total de 32 calles. Y corte perdóname, Ernesto, si estás con una televisión, te acoplas. Fíjate si podés bajar el volumen. No estoy acoplado. Ustedes tienen una acoplada. Perdón. Yo no tengo nada. Ok.
Ahí se puede. Ahí está, a ver. Y hay 32 calles cortadas totalmente capital y hay más de 120 calles cortes parciales que está trabajando la gente del gobierno de la ciudad, está trabajando mucho sin parar toda la noche. Bien. Pero atención, las autopistas de la capital federal y las 5 autopistas que ingresan y egresan a la capital están totalmente habilitadas. Esto es importante decirlo, Andino. Perfecto. Muchísimas gracias, Ernesto. Estamos comunicados. Hasta luego. Bueno, siendo las 11:41, desde el punto de vista de la meteorología, Mimi, ¿qué es lo que va a pasar ahora en las próximas horas y fundamentalmente en las zonas más castigadas? Bueno, primeramente debo decirte que lamentablemente rige nuevamente un aviso de alerta amarilla para la ciudad de Buenos Aires y gran parte de la zona norte bonaerense, otra vez por la posibilidad de lluvias y también algunas tormentas. Esto va a continuar en vigencia durante todo el día de hoy. Esta alerta amarilla también se extiende hacia el área del litoral y particularmente en la provincia de Entre Ríos rige allí un aviso de alerta naranja debido a la intensidad del fenómeno que va a ocurrir en las próximas horas. Bien, Alejandro Puebla, ahora sí. Información de último momento desde la zona más castigada en Bahía Blanca. Alejandro. Guille, ¿cómo te va? Buenos días. Lo que te voy a poder mostrar es el 1% de Bahía Blanca de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque no hay luz en casi el 90% de la ciudad, no hay agua y tampoco hay ninguno de los servicios de internet ni comunicación. Están prácticamente a ciegas en la periferia de lo que es Bahía Blanca. Muy pocas calles y sectores están que se puede conectar. Nosotros nos conectamos mediante internet, como si fuese el chip en celular, y en este lugar, y a medida que vayamos caminando, van a ver que por ahí me pierden o vuelvo a venir. Esta situación que te voy a mostrar acá se repite a lo largo y a lo ancho de Bahía Blanca. Casas destruidas, paredones en el piso. Y se le está diciendo a la población que no salga a la calle, porque se está levantando viento, si bien hay sol, y los árboles están muy endebles, Guille. Mira, ese árbol que está ahí se acaba de caer hace un rato. Sí. Mirá, se terminó de caer hace un rato. Acá tenemos a unos metros, mirá, vení, Dieguito Traferi. Mirá, esta calle está cortada en su totalidad porque aquel árbol también cayó y tiró todos los cables de electricidad para la zona de la calle, obviamente, que en este momento es bastante peligroso, Guille, y te voy a seguir mostrando, porque a medida que vas caminando, te encontrás con cosas que están prácticamente pendiendo de un hilo. Ahora, ustedes me dicen, che, pero no hay nadie trabajando, no están juntando las ramas, nada, sí, pero no dan abasto. Claro. La ciudad fue arrasada. Hay barrios que fueron borrados completos, Guille. Nosotros no pudimos llegar con Diego Traferi por una ruta que era muy complicada porque había silos en el medio de la ruta, cajas de container tirados en la ruta. Tuvimos que desviarnos, venimos para otro lado, pero cuentan que ese barrio fue prácticamente arrasado, que no ha quedado ninguna casa en pie y están refugiándose en diferentes casas. Ahora, Ale, es terrible la situación. Mira, sí. Se vive como un feriado, digo, obviamente no hay clases porque ya terminaron, pero la gente se queda en su casa como si fuera un domingo. ¿Esa fue la alerta que les dijeron? Sí, en realidad hay 3 días de duelo a nivel provincial. Las clases están suspendidas, deberían volver, creo que quedan, hoy y mañana había clases aquí, no se va a realizar, así que estimo que se va a pasar. La Universidad Nacional de Bahía Blanca está destruida, no quedó siquiera una ventana en pie. Miren acá, chapas dobladas como si fuesen papel. Miren lo que es esto. Miren, chapas de casas que no sabemos ni siquiera desde dónde llegaron. Y te sigo mostrando más, Guille, mirá. Peligro. Mirá, te voy a mostrar esas chapas que vos ves ahí, que fíjate que esto te cae en la cabeza y te aplasta y no tenés chance de nada. Miren lo que es esto. Un peso aproximadamente, esto es hierro con chapa, esto debe pesar unos 40 kilos. Bueno, miren dónde está, fíjense desde dónde voló. Mirá, me voy a meter acá. ¿Qué es una obra? Mirá, acá está la otra parte. Claro. Se ha visto volar chapas, tanque de agua, todo. Podrían haber lamentado muchas más muertes. Pero es una estructura pesadísima. Estamos hablando de una estructura pesada y en eso me quería quedar. Las 13 víctimas fatales y a medida que van pasando las horas nos vamos enterando más cosas. Padre e hijo, 21 años y 54 fallecidos. Y su madre, en este momento, nos acaban de avisar del hospital, le acaban de amputar una pierna, porque obviamente una chapa la había lastimado y corre riesgo
su vida, así que prácticamente quedaría su hija, que era quien patinaba en esta fiesta de patín. En estos momentos es trágico. Hay dos personas que ayer que hubiesen cumplido 52 años, una, y 49 años la otra, que se pusieron en redes sociales, obviamente, por su cumpleaños. Y la zona del club donde pasó esta tragedia, en estos momentos, gracias a voluntarios, se está arreglando, pero hay 2 o 3 edificios que nos acabamos de enterar con peligro de derrumbe. Atención con esto, porque van a ir a revisar las estructuras de algunos edificios de la zona, es complejo. El Club Olimpo de Bahía Blanca también. Su pantalla de LED, estamos hablando de una pantalla de LED de aproximadamente, eso debe tener 10 metros por 10 metros, voló como si fuese una hoja de papel y aplastó 3 vehículos que los destruyó y quedaron tirados sobre la cinta asfáltica, y de milagro no estamos hablando de más víctimas fatales. Lo que pasó en Bahía Blanca, si bien en Buenos Aires las imágenes son terribles, los árboles y demás, pero lo de Bahía Blanca tuvo una potencia tan fuerte. A cuadras donde estamos nosotros, Guille, había un pinar completo que era un lugar turístico que uno podía ir a caminar, que había aproximadamente 200 pinos, no hay uno. Y son lugares que todavía no hay señal. Y la avivada, y lo vamos a tener que decir, el precio de las velas si no se consigue. La gente no consigue velas, no consigue agua potable, los bidones de agua potable, y no tienen agua en sus casas, ni hablar el tema de la luz, cargar celulares, no hay señal de celulares, hay personas aisladas todavía. Recién me crucé con un oficial de tránsito que me dijo, me acabo de enterar ahora que vine hasta acá, más o menos todo lo que había sucedido, porque estábamos aislados. Sí, Ale, déjame sumar a Germán Sasso, que es un periodista de Bahía Blanca con quien hemos hablado. Hola, Germán, gracias por estar en contacto con nosotros. La verdad que con mucha tristeza, a partir de lo que estamos viendo ahora, de las imágenes que vos nos enviaste, ¿qué más tenemos por decir de último momento, Germán? Bueno, el intendente municipal Susbieles dice que, o acaba de informar, que estamos saliendo de la etapa de emergencia para entrar en la etapa de la reconstrucción. Por supuesto, hoy será un día otra vez doloroso por la sepultura de los fallecidos, por el estado de salud de algunos heridos, que es desesperante. Pero empieza de a poco la reconstrucción, la conexión de la electricidad en algunos sectores, va a llevar muchos días. También la empresa EDES ha informado que los daños fueron realmente gravísimos, nunca vistos. Hoy un vocero de la empresa nos contaba que los ingenieros de mantenimiento de la empresa nunca vieron columnas de hormigón macizo partidas en vertical, lo cual habla de la magnitud, de la potencia, de la ferocidad de lo que fue la tormenta del sábado por la noche, ¿no? Germán, ¿cómo te va? Buen día, Javier, ¿cómo andás? Gracias, Javier, gracias. Gracias por el llamado. Al contrario, estuvimos hablando hoy, a propósito, preocupado por la familia de Germán. Te hago una pregunta concreta. ¿No la vieron venir? ¿O sabían y no le dieron la importancia que tenía la alerta? Bueno, mira, este es un debate que se empezó a dar, yo creo que con el transcurso de los días es un debate para dar como comunidad, también en los medios de comunicación y las autoridades. Aquí en Bahía Blanca tenemos alertas meteorológicas todas las semanas y la verdad es que muy poca gente le da bola. Yo en lo particular, hoy lo decía en la radio, hago mi autocrítica. Como periodistas las difundimos, pero yo nunca le he dado bolilla a una alerta meteorológica, porque la mayoría de las veces no pasan cosas graves. Claro. Bueno, esta vez pasó y fue muy triste, muy lamentable. No se suspenden actividades cuando uno escucha que hay alerta meteorológica, no se suspende, sigue todo igual. A lo sumo se suspende alguna actividad al aire libre porque va a caer granizo o porque hay agua, pero no por miedo a la tormenta, no sé si se entiende. Sí, totalmente. Germán, recién escuchábamos la conferencia de Manuel Adorni, quien decía que no se han pedido por parte del intendente Susbieles alguna partida presupuestaria. ¿Lo van a hacer para esta reconstrucción? Porque evidentemente hay que volver a levantar gran parte de Bahía Blanca, ¿no? Sí, bueno, ayer estuvo el presidente Milei, estuvo el gobernador Kicillof y la verdad que tuvo un reporte de primera mano. Yo estuve allí, estuvimos allí con algún colega en el comité de crisis escuchando cómo le daban el reporte de la situación, el cuadro de situación al presidente Milei, incluso exponiendo el mismísimo intendente Susbieles y el gobernador le expusieron a Milei el cuadro de situación. Milei en 1 minuto 15 no más dijo que nos acompañaba, que levantemos el ánimo, que pongamos el hombro, que íbamos a salir a
adelante y que estaban a disposición, pero se fue. O sea, no duró mucho ese intercambio personal entre el presidente y las autoridades locales. Entiendo, ojalá así sea, que ahora cuando en concreto el intendente Federico Susbiel le pida algo concreto, sea económico o algún refuerzo de algún tipo, la nación lo envíe, ¿no? Es lo que estamos esperando todos los bahienses. Claro, porque daba la sensación que el mensaje que había quedado sobrevolando es: estoy acá, los acompaño y hasta ahí. Y acá lo que va a ayudar a reconstruir es este dinero que estamos hablando. A ver, no estoy diciendo que no vaya a llegar, sino que es una forma de interpretación que no los debe haber dejado a ustedes muy seguros de que esta ayuda iba a llegar. Por eso te preguntaba. Esa demanda Claro. esta vez, ¿no es? Bueno, es así. A ver, fue una sensación contradictoria. Primero, la verdad que a mí me alegró como ciudadano, no como periodista, como ciudadano, ver, y me reconfortaba ver en una misma mesa al presidente de la Nación, al gobernador, a los ministros y al intendente en una misma mesa para tratar de que Bahía Blanca salga adelante. La verdad, eso reconfortaba. Después de la reunión me quedé, como muchos que estaban allí, con un gusto amargo porque, bueno, el presidente Milei no tuvo mucho intercambio, escuchó todo y dijo unas palabras y se fue. Por lo general, este tipo de reuniones quedan, si no se queda el presidente, quedan algunos ministros, algunos secretarios tomando nota de los pedidos, de lo que necesita la ciudad. Germán, bueno, eso no ocurrió. Germán, recordemos que 6 de cada 10 gente en Bahía Blanca lo votó a Milei. Digo, la importancia de que él haya aparecido en ese lugar. Por eso les digo, la imagen es muy potente, no es común, no tenemos frecuentemente visitas de presidentes. La verdad, esa imagen de verlos todos alrededor de una mesa, intendente, más allá de los cuadros políticos, gobernador y presidente y ministros, fue reconfortable. Después, es como que en el discurso uno esperaba un poco más, pero bueno, ustedes saben, Milei es por ahí un político diferente al que estamos acostumbrados, porque también hemos tenido de los otros también políticos que parecían muy empáticos y que después no enviaron ningún tipo de ayuda, ¿no? Así que bueno, habrá que esperar. U otros presidentes que ni siquiera estaban en las épocas, en los momentos de catástrofe. ¿Me esperás, Germán? Y lo mismo le digo a Ale, tengo que cumplir con algunas cuestiones publicitarias y ya quiero terminar con ustedes. A ver, vamos a tomarnos un minutito para darles consejos. Y muchas gracias, como siempre, a Bellas Artes, Panadería Artesanal, por acompañarnos por los ricos sanguchitos. Acordate, si querés saber de qué se trata, @Bellas Artes, Panadería Artesanal. Aquí lo tenés. Y qué ricos pan dulces que tiene. Te vamos a hacer probar, Adrián Sack. Lo ruego. Los mejores pan dulces. Y acordate, el mejor catering te lo arma nuestro amigo Gaby. Allí en Charcas 4118, aquí en Capital Federal. Gracias, Panadería Bellas Artes, por estar con nosotros. Vamos a dedicarle los últimos 4 minutos a Germán Sasso y Ale Puebla desde allí. A ver, Ale, ¿dónde estás ahora? Que vemos que hay algunos autos, muy poca gente, obviamente, pero que recién nos decía Germán, el consejo del intendente es quédense en casa, más allá de que vemos un día con un poquito de sol, ¿no? Sí, pero bueno, los árboles todavía están endebles. Si bien están trabajando el municipio y demás, no dan abasto. O sea, cada cuadra tiene 1, 2 o 3 árboles caídos, chapas voladas, los vecinos tampoco llegan a tiempo a poder reparar las cosas, también tienen que arreglar su casa. Mira, te quería mostrar allá a 50 metros, Guille, donde estoy yo cruzando la cuadra, donde está el cartel No Avanzar, hay un árbol que quedó apoyado sobre la columna de luz, que está... Ahora que hay un poquito de viento, es prácticamente un peligro. La gente estaciona los autos igual abajo. O sea, hay que tomar conciencia de eso. El ciudadano de Bahía Blanca tiene que tomar conciencia que tampoco puede dejar el auto estacionado cerca de un árbol, porque los árboles están endebles, crujen muchos, y hay que tratar de no estar abajo de los árboles, porque todavía muchos tienen peligro de caerse, Guille. No, sin dudas. A ver, Germán, me parece que no solamente en Bahía Blanca, en muchos lugares el cambio climático nos está obligando hoy a rever la situación de árboles que sabemos están plantados desde hace mucho tiempo, pero que ante una magnitud de agua inusitada los pueden hacer caer de raíz o sacarlos directamente. Porque ante la pregunta de Javi, si se veía venir o no, hoy ya es casi como imposible contestar eso, ¿no es cierto? Claro, también haciendo un poco de autocrítica social, ¿no? Un poco
de mea culpa. El municipio hace ya unos cuantos años ha recomendado una serie de ejemplares, de especies para plantar en Bahía Blanca, y también poca gente le da bola a eso, y la verdad que son temas a rever como comunidad, ¿no? El tema de las alertas meteorológicas, el tema de qué tipo de vegetación, qué tipo de árbol se puede plantar en esta zona, más allá de estos eventos extraordinarios. Aquí en Bahía Blanca estamos acostumbrados a los fuertes vientos, pero no es lo mismo 50, 60, 70 kilómetros por hora que casi 200 como hubo el sábado por la noche, ¿no? Nada resiste a esas velocidades Ahora, de viento, Germán, a esas potencias. Germán, en esto somos hijos del rigor, claramente, pero recién hablabas como de una autocrítica periodística. ¿Cómo vas a asumir la próxima alerta a la hora de comunicar? Y bueno, lo vamos a decir, lo vamos a repetir, y a ver, esto de que parecía exagerado, bueno, no salgan cuando hay fuertes ráfagas de viento, insisto, nosotros como comunicadores lo hacíamos público, pero tampoco hacíamos mucho hincapié ni lo remarcábamos, y sabíamos que nadie, ni nosotros, ni nadie o casi nadie lo cumplía. Y bueno, ahora la verdad que esta experiencia tan terrible, tan triste, nos deja una enseñanza, y ojalá que a partir de ahora es mejor. Si por ahí no se da lo de la alerta y no pasó nada, y bueno, nos quedamos en casa. Es mejor que estar en la calle, ¿no? Y correr el riesgo. Porque hubo mucha gente que estaba en pleno evento, circulando, haciendo compras. Esta tragedia del Club Bahiense del Norte, si hubiese sido media hora después, estaríamos hablando de un número terrible de víctimas, porque era un evento de 1000 personas. Seguro. Germán, te mandamos un abrazo. Gracias por todo. Gracias, y Alejandro, gracias, excelente tarea, como siempre. Abrazo enorme. Gracias. Gracias, Ale. Un abrazo. Bueno, son las 12. Hace un año, ¿recuerdan qué pasaba? Sí. En medio de todo esto, del festejo, no queríamos dejar de decir lo que pasó en Boca Juniors, que fue récord. Claro. Después de una asistencia en Barcelona, hace un poquito más de 10 años. 57.000 en Barcelona, claro. Y ayer 47.000 votantes en Boca. Un verdadero récord. Ya está el equipo de Edu Bataglia. Son las 12. está Histrione, ¿no? La selección de las mudanzas menos nos llevan gente. a esto, ¿viste? Ustedes me quieren laburar hoy. Hay que tener que habituarnos. Nos estamos adaptando. Claro que sí. Gracias por habernos acompañado. Se quedan, por supuesto, con toda la información aquí con Eduardo Bataglia. Chau.